y es del doctor Ciro Eduardo Becerra Rodríguez de la Universidad del Atlántico. Él nos va a presentar las representaciones cinematográficas de la Guerra Civil Española en la prensa de Colombia, estudios de fuentes documentales. Doctor, por favor. No lo escuchamos, doctor. ¿Ahora me escuchan? Lo escuchamos perfectamente, doctor. ¿Podría poner su presentación en pantalla completa? Sí, ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Dar las gracias a los organizadores de este primer coloquio interdisciplinario de cine e historia. Me parece muy interesante. Las ponencias han sido de un nivel muy bueno. Y yo pues voy a traerle una investigación que es que fue el fruto de mi tesis doctoral, pero que he venido ampliándola y que pronto pues voy a publicar un libro que tiene que ver con el tema de la Guerra Civil Española y su impacto en Colombia, ¿no? Es una comparación de esa historia global y de que cómo esa historia global es como que se vio reflejada en algo local en el caso del territorio colombiano, ¿sí? Y le voy a traer una pequeña ponencia de esta investigación que se titula las representaciones cinematográficas de la Guerra Civil Española en la prensa de Colombia, estudios de fuentes documentales. Esta investigación está basada en fuentes documentales, fuentes escritas, fuentes cinematográficas, sobre todo la Filmoteca de Española, que me ha brindado muchos documentales muy interesantes, ¿no? Primero voy a partir del contexto histórico para que nos ubiquemos. Segundo, voy a hablar sobre el tema de la prensa y partidos políticos en Colombia. Un tercer tema va a ser el tema de los medios de comunicaciones y propaganda. Y por último va a ser el tema de las representaciones cinematográficas, cómo el cine es importante como fuente histórica para estudiarlo, ¿sí? El contexto histórico, justo cuando se está llevando a cabo la República, la Segunda República Española, que va del 31 al 39, que es cuando inicia la Guerra Civil Española, en Colombia también se estaban llevando un proceso de una hegemonía liberal, una república liberal que va desde el 1930 hasta 1942. Y cómo esta república liberal colombiana se va a sentir identificada con la República Española, ¿no? Con las reformas sociales que va a ser la República Española que estaba formada por intelectuales, dirigentes políticos y sobre todo pues gente muy preparada, ¿no? Esta República Española estaba llevando estas reformas sociales y como en Colombia en llevando unas reformas sociales. En conclusión, cómo la República Liberal Colombiana va a tomar como ese modelo a seguir de la República Española, que no solamente va a ser Colombia, sino muchos países en América Latina van a tomar como ese modelo de las reformas sociales de la República Española, como en el caso de México, ¿no? Entonces, esta República Liberal, estos gobiernos liberales en Colombia se van a sentir identificados con la República Española, pero también de igual manera con la intelectualidad que va a aportar en el tema educativo, cultural y social en Colombia. Por eso es que en Colombia va a llegar importantes intelectuales españoles, ¿sí? Prensa y partido político. Aquí quiero decir algo muy interesante. Lo primero, la prensa como medio de comunicación, la prensa como fuente para trabajar la historia, ¿no? Sobre todo para los investigadores, para los historiadores. En el caso de Colombia, prensa y partido van a ir compaginados. Cuando nace un partido en Colombia, va a nacer con la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa va a difundir su ideología, sus discursos, y también de igual manera, tanto el Partido Liberal, que se va a sentir identificado con la República Española, va a expandir propaganda de la República Española y sus escritos, ¿no? Por otro lado, el Partido Conservador, que se va a identificar con el franquismo, con el movimiento nacional, va a crear su periódico que va a ser El Siglo. Y ahí va a haber una guerra de propaganda en donde los partidos en Colombia van a dividir a la sociedad colombiana y van a estar pendientes a una guerra que no va a ser interna, que no va a ser de Colombia, sino a una guerra como la Guerra Civil Española trasciende en
en algo global y cómo eso se va a ver reflejado en el contexto colombiano. El impacto de la Guerra Civil Española en Colombia va a ser de mucha importancia, porque ya va a haber unas representaciones diplomáticas en Colombia, va a haber una conexión entre los republicanos colombianos con los republicanos españoles, ¿no? Va a haber embajadores, cónsules, y que estos cónsules y embajadores son los que se van a encargar de la propaganda republicana en el caso de Colombia. Van a hacer actos públicos, publicaciones en periódicos, reparto de venta de folletos, libros, emisiones en radio. La radio como fuente de información, la radio que va a llamar la atención como algo cultural y social, y las fotografías. Las fotografías van a jugar un papel importante en la Guerra Civil Española porque también va a haber una guerra de fotografías. En el caso de Colombia se van a enviar muchas fotografías. Va a haber unas giras propagandísticas de intelectuales, académicos, políticos y proyecciones cinematográficas que va a tener todo un debate muy interesante y que estas proyecciones cinematográficas se van a ver reflejadas no solo en las fuentes documentales de los archivos, sino también en las fuentes periodísticas en donde se va a difundir. Por otro lado, pues la propaganda franquista en Colombia se va a ver reflejada en el Partido Conservador y en su periódico El Siglo, en donde uno de sus máximos dirigentes va a ser Laureano Gómez, un hombre con una oratoria espectacular, un hombre muy preparado y que va a ser el director y va a tener a su cargo todo un movimiento juvenil franquista, en donde él va a tomar su periódico para expandir propaganda franquista. Un ejemplo de esta propaganda franquista en el periódico El Siglo va a ser la caricatura burlesca para representar a la Guerra Civil Española, pero sobre todo para burlarse de los republicanos. En esta imagen ahí vemos a Manuel Azaña. Manuel Azaña fue un intelectual y político que se encargó de la República Española, muy conocido a escala global, pero que ahí el periódico El Siglo lo representa como un hombre violento, como la muerte y como las calaveras. ¿Por qué? Porque el bando nacional en España, sobre todo los franquistas, van a decir que los republicanos son los culpables de quemar conventos, quemar monjas, etc. Y cómo eso en Colombia se va a sentir reproducida, va a ser reflejado en la prensa, sobre todo en la prensa conservadora. Los medios de comunicaciones, estimados y oyentes, van a jugar un papel importante en esto. No solamente la prensa, sino también la radio, la fotografía van a expandir. Pero no solamente eso, sino que también Colombia va a contar con agencias de información que se van a ver, que van a estar pendientes a la Guerra Civil Española, o sea, que van a estar en vivo y en directo en la guerra. Entonces, el Partido Liberal, con su periódico El Tiempo, va a tener una agencia de información que va a ser United Press. United Press va a ser una agencia de información norteamericana que va a estar al lado de los republicanos, claro está. Pero por otro lado, el periódico conservador del Partido Conservador de Laureano Gómez, El Siglo, va a tener su agencia de información que va a ser Abbott o Transocean de los nazis. Obvio que van a expandir su propaganda del bando que más le corresponda. En fin, ¿no? La información que va a llegar a Colombia depende de la ideología que se está transmitiendo, ¿no? Cada uno de los partidos y también de las agencias de información. Ahí hay unas imágenes muy interesantes de que cómo la prensa va informando a través de esas agencias internacionales sobre la Guerra Civil Española. Ahora sí, las representaciones cinematográficas. Entonces no me quiero extender mucho, pero vale la pena decir que el maestro pues Chartier, ¿sí?, nos enseña, nos dice de que una representación puede ser un retrato, un cuadro, una pintura. Es algo físico que de pronto no va a estar representado, pero que va a estar representado de una manera simbólica. En el caso de la Guerra Civil Española, estas representaciones se van a ver reflejadas en el cine. El cine como representación, porque el cine va a informar, porque el cine va a reflejar movimientos de imágenes, va a reflejar directores de imágenes, cámara y todo eso es lo que conlleva. Colombia no va a estar como que apartada de todo esto, al revés. Colombia ya va a contar con todo un medio de comunicación y sobre todo del cine para transmitir dicha Guerra Civil Española.
En palabras de Pablo Zapá, que es un historiador muy interesante y que trabaja el tema del cine, documentos y fuentes históricas y el tema de la Guerra Civil Española, pero sobre todo el tema de la diplomacia, va a decir de que el cine va a ser una herramienta en la cual los republicanos son los que se van a sentir más provechosos en esto, porque se va a reproducir lo que llamamos los noticieros. Noticieros que van a ser géneros informativos, no van a ser películas en un comienzo, no van a ser documentales en un comienzo, sino que van a ser noticieros de información, que se va a transmitir un informe sobre la Guerra Civil Española y que van a durar segundos o pocos minutos. Pero estos noticieros van a ser como un boom a escala global. ¿Por qué? Porque estos noticieros van a estar patrocinados por la industria cinematográfica. Los republicanos van a tener una industria cinematográfica que se llama Laya Film, que va a estar controlada por los sindicatos, por el Partido Comunista Español, por el Popular Film, en fin, por la General de Cataluña, y de que van a crear noticieros para los extranjeros, y sobre todo un noticiero que es muy interesantísimo, que gracias a la Filmoteca Española se conservan muchos noticieros de eso, que va a ser España al día. ¿Sí? Ahí hay una imagen de la industria cinematográfica Phil Laya, ¿no? Pero por otro lado también no hay que desconocer que los franquistas van a tener su Departamento Nacional Cinematográfico, que se va a llamar Nodo, que si bien es cierto, ellos no van a reproducir tantas películas, pero sí las pocas películas que van a reproducir van a tener un impacto a escala global. Las potencias extranjeras van a sacar provecho de este negocio del cine cinematográfico. El Reino Unido va a ser uno que va a transmitir mucha cinematografía. La Unión Soviética también. Aquí hay que aclarar una cosa interesante. La Unión Soviética va a sacar noticieros, documentales, películas, pero a la vez, y quiero aclarar esto, va a sacar películas de montaje, Photoshop y todo eso lo que incluye, ¿no? Pero que a pesar de que va a haber películas de fotomontaje y montajes, es importante como fuente histórica analizarla, ¿no? Y los Estados Unidos, que si bien es cierto, sacaron pocas películas de la Guerra Civil Española, pero las pocas que sacaron van a generar un impacto a escala global, porque los Estados Unidos no se van a identificar con el tema de las potencias del eje, ¿sí? Algunas películas del bando nacional del movimiento franquista va a ser Arriba España, España Heroica, España una grande y libre, y una de las películas que se va a originar en la propia España va a ser Raza, una película que va a demostrar la legitimidad de Franco con el levantamiento nacional y del franquismo, y que lo va a llevar el Consejo de Hispanidad. Consejo de Hispanidad que también va a ser muy interesante en el caso de América Latina, México, Chile y en el caso de Colombia, porque este Consejo de Hispanidad va a llegar con un discurso franquista en donde América Latina tiene que volver como en la época colonial, ¿sí? El bando republicano va a sacar películas muy interesantísimas, estimados. Entre ellas, solamente un ejemplo, pero va a sacar muchísimas, y gracias a la Filmoteca Española se conservan, va a ser La Defensa de Madrid, Madrid en Llamas, El Último Tren de Madrid, Tierra de España, que va a ser del director Joris Ivens, un director muy reconocido a escala global y que va a participar como director, como cineasta, como cine documental en la Guerra Civil Española. De igual manera, Bloqueo va a ser una película que va a ser de mucho impacto para los norteamericanos y para América Latina. Y un clásico que lo conocemos muy bien, que va a ser Por quién doblan las campanas, ¿no? Una película basada nada más y nada menos que en la novela del premio Nobel Hemingway, que Hemingway va a ser también un personaje muy reconocido en la Guerra Civil Española, porque él va a participar como fotógrafo, corresponsal de guerra, en fin, ¿no? El cine en Colombia va a tener un impacto. Ya Colombia en el siglo XX, en la década del siglo XX, contaba con unos medios de comunicaciones muy interesantes, no muy sofisticado, pero muy bueno, ¿no? Uno de esos va a ser el cine, la radio, el telégrafo, y que en el caso del cine, los hermanos Di Cominico italianos van a ser pioneros en el cine en Colombia, pero no solamente ellos, sino también el director Arturo Acevedo junto a sus hijos
Gonzalo y Álvaro Acevedo Bernal, que van a ser lo que van a pasar los primeros noticiarios en Colombia. Colombia y el cine en la Guerra Civil Española. Doctor, disculpe, solo nos queda un minutito. Perfecto. Uno de los pocos ejemplos de que cómo la fuente es importante para el tema de la cinematografía lo hemos reflejado en estas 3 imágenes que solamente yo estoy mostrando. Pero eso solamente es un ejemplo, hay más. Una se fue fuego en España, el último tren de Madrid y Refugiados en Madrid, que va a ser una película con directores mexicanos exactamente, ¿no? Las conexiones, cómo conexiones de estas cinematografía a escala global, europea, pero también de América Latina, México, Chile, Colombia, Cuba, van a tener unas conexiones para el tema de la cinematografía. Por último, me quiero despedir con una película, Por quién dobla la campana, de Hemingway, que fue transmitida por un noticiario especial que fue transmitido en la prensa de Barranquilla, y con un clásico que ya conocemos del gran dictador Charlie Chaplin, ¿no? Que si bien es cierto, no tiene que ver con la Guerra Civil Española, pero que en el caso de Colombia llegó esta película a ser reproducida en revistas, en prensa. Conclusiones, por favor, y quiero que me ayuden. Conclusiones, cómo realmente el cine es una fuente importante para el estudio de la historia. Si bien es cierto de que el cine también tenía sus complicaciones, porque el tema del montaje y todo eso, y el tema de la manipulación es cierto, pero aún así sigue siendo una fuente importante que hay que analizar para la historia y para la enseñanza de los estudiantes en la carrera de historia, ¿no? Segundo, de que como un acontecimiento como la Guerra Civil Española trascendió a un contexto a escala global gracias a los medios de comunicaciones que ellos utilizaron, llámese prensa, película, radio, fotografías, libros, la circulación de libros también, ¿no? Y por último, pues quiero decir de que, vuelvo y repito, ¿no? El cine como fuente es importante. Puede que realmente no nos dé una verdad absoluta porque eso no es cierto, pero que sí puede construir, ayudarnos a construir ese fragmento, ese puzzle que hace parte de la investigación histórica. Y por último, fuentes son fuentes. Y el cine como fuente es válido para la investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Muy interesante también su plática. Pues damos por terminadas las ponencias y ahora daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas, que ya las tenemos acá. Me voy a ir por orden de expositores. Entonces, para Daniel tenemos 3 preguntas para el doctor Ciro Eduardo Becerra. La primera es, doctor, ¿se habló o representó la migración española al continente americano? Excelente pregunta. Claro que sí, claro que sí. Ustedes muy bien saben que México va a ser cuna de los refugiados españoles en plena guerra. México para mí es un referente que va a cobijar, que va a recibir a los refugiados españoles. No solamente intelectuales, sino también refugiados comunes, ¿no? Que van a trabajar, que se van por el tema de la guerra. En el tema de Colombia, yo quiero mirarlo de esta perspectiva, ¿no? Para mí hay un doble exilio, un exilio que va de España a Francia, y cuando se desata la Gran Guerra, ¿no? Esa gran guerra que nos menciona el maestro José Fontana o el crítico de Eric Hobsbawm, en fin, entre otros, cómo realmente en Francia esos exiliados intelectuales tienen que ir para otro lado, ¿no? Y América Latina va a ser un continente que va a recibir, o algunos países van a recibir a estos intelectuales, a estos refugiados españoles. En el caso de Colombia, sí, quiero decir honestamente que en el caso de Colombia no va a llegar estos exiliados así como México, Chile, Cuba, Argentina, Puerto Rico, ¿no? Los exiliados que van a llegar van a ser muy contados, pero van a tener algo muy interesante porque casi todos van a ser intelectuales, van a ser académicos. Y estos académicos van a aportar mucho a la educación en Colombia, van a aportar a algo que ellos están llevando en pleno proceso de la Segunda República, que va a ser las escuelas aldeanas, los colegios de institutos. En fin, van a llegar exiliados intelectuales a Colombia que van a aportar a lo social y a lo cultural en Colombia. Van a llegar poco, pero van a aportar y que van a ser muchos referentes. Y que estos intelectuales van a tener unas conexiones muy importantes porque van a tener gira.
En eso que llamamos historia de las conexiones, en lo que llamamos historia de las conexiones, estos exiliados, estos refugiados españoles van a tener una gran representación en América Latina. Entre México y Colombia va a haber mucha comunicación, muchas cartas, correspondencias. Muy buena pregunta, gracias. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿considera usted que la Guerra Civil Española y su cinematografía fueron un parteaguas, un momento decisivo en el cine colombiano? Claro que sí, en gran parte. Por ejemplo, la prensa, las fuentes periodísticas nos demuestran de que justo cuando estaba pasando la Guerra Civil Española, por ejemplo, la prensa en Colombia pasaba a películas de dicha Guerra Civil Española. Es interesante, yo cuando analizo el cine industrial, ¿no? Sobre todo las proyecciones que hace Laya Film, que va a ser la industria cinematográfica de los republicanos. Algunas de esas películas, algunos de estos noticiarios se van a transmitir en la prensa de Colombia e incluso van a seguir repitiéndola casi por 15 días, por 10 días, es más, por un mes entero. Una de las películas que llamó mucho la atención y que es interesante y que recomiendo, ¿no? Porque va a haber mucho el tema del momento de imágenes, el trabajo de, por ejemplo, de la cinematografía, ¿no? Sobre todo el republicano, va a ser por quién dobla las campanas. Esta película yo realmente quedé sorprendido al saber de que película de Hemingway junto con Ben, que son dos directores muy interesantes en ese contexto histórico y que gracias a ello a escala global se va a expandir una industria del cine muy interesante, como en esta película se proyectó un mes entero pasando por la prensa los anuncios, ¿no? O sea, un mes entero que increíble, ¿no? Y lo que es interesante, no sé si de pronto la prensa va a exagerar o no, porque recordar, y con esto la prensa va a exagerar, sí, porque la prensa va a tener un curso, va a tener su ideología, a veces va a exagerar. Es más, la misma prensa va a reconocer de que algunas noticias de la Guerra Civil Española van a ser noticias falsas. Recordar al gran teórico y a nuestro maestro historiador Marc Bloch, en donde él va a decir de cómo la guerra va a transmitir noticias falsas. Por eso hay que armar un puzzle con tanta fuente para llegar como que a algo, un objetivo, pero sí diferente. En este caso, el cine, sobre todo la Guerra Civil Española, va a tener mucha resonancia. No solamente el cine, sino también los noticiarios, que van a transmitir los bombardeos, que van a transmitir, e incluso, estimados oyentes, y por la pregunta, no solamente va a haber representaciones cinematográficas, también representaciones de mapas. Es una cosa increíble, interesante. Representaciones de fotografía. Entonces, la prensa decía, para nuestros seguidores le ponemos mapas de la Guerra Civil Española para que ustedes vayan cómo va la guerra. Yo creo que sí tuvo una gran represión el tema de la cinematografía en Colombia, sobre todo de la Guerra Civil Española. Es más, una película que va a tirar en Colombia va a ser Fuego en España. Esta película, los republicanos van a formar todo un debate porque van a decir que cómo es posible que esta película se pase en Argentina y no en Colombia. O sea, que ellos van a tener comunicación, van a tener unas conexiones con otros exiliados, con otros intelectuales en América Latina. Y por lo tanto están exigiendo que se hace esta película y claro está, se va a pasar por todo un negocio en la cinematografía. Cómo se va a pasar, qué cine se van a proyectar, a qué público va dirigido, en fin. Entonces, muy buena pregunta, espero que yo haya respondido bien. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en ese mismo tenor, ¿qué tan prolífica era la producción cinematográfica colombiana justo antes de la Guerra Civil? Interesante, interesante. Es un tema que se desconoce, se ha trabajado, historiadores, hay cineastas que han trabajado y ha sido interesante. Sí va a haber muchas producciones de cine, ¿no? Es más, ya en 1921 por ahí se va a sacar película interesante que se llama María. Va a ser basada en una obra de Jorge Isaac,
un novelista, un literato muy interesante, y que justo su director va a ser un español, Máximo, ay, se me olvida el nombre es Máximo, ¿sí? Y de que este español va a ser uno de los directores que va a llevar esa película al colombiano, ¿no? Pero también, como lo expresé en esta pequeña ponencia, como, por ejemplo, los hermanos italianos de cómico, ellos van a ser pioneros en el cine colombiano. No solamente eso, sino también van a haber directores colombianos como los Acevedos, los hermanos Acevedos, que van a pasar noticiarios, van a pasar películas, van a ser los primeros en pasar muchas cosas interesantes de la cultura y de lo social en Colombia. Sí se va a reducir. Yo me he sorprendido. Yo pensaba solamente Argentina, México, como decían otros colegas, otros historiadores, que solo se va a pasar el película cinematográfica de la Guerra Civil Española, pero me sorprendí cuando registré los documentos de los archivos, tanto de España como de Colombia, y sobre todo las fuentes periodísticas de la prensa, ¿no? Me quedé sorprendido. Y eso lo estoy compaginando, lo estoy como que comparando con los noticiarios, documentales, películas que la Filmoteca Española tiene, que me parece una cosa muy interesante. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esta respuesta